Con esta lección comenzamos la serie correspondientes a la unidad de demografía. En esta primera sesión vamos a ver una pequeña introducción a la demografía. En concreto veremos la definición de demografía, lo que se entiende por estado y dinámica de la población, los factores, una pequeña introducción a los factores de la dinámica demográfica, una pequeña introducción a lo que son los indicadores demográficos y otra pequeña introducción a lo que son las fuentes de datos en demografía. Para comenzar, empezamos con la definición de demografía. Es una palabra que proviene del griego demos, que significa pueblo, y grafía, que significa estudio, y que básicamente lo que hace es el estudio de los pueblos. Básicamente su definición más exacta es el estudio científico de los pueblos o de las poblaciones humanas, incluyendo su tamaño, composición, distribución, densidad, crecimiento y otras características de tipo demográfico y socioeconómicas de las causas y consecuencias de los cambios experimentados por esos factores. ¿De acuerdo? Es una definición bastante amplia. En realidad lo que hace es estudiar cómo evoluciona la población de un país o de una región a lo largo del tiempo y qué factores pueden afectar ese funcionamiento o crecimiento de la población. Y se entiende por población todas las personas que se agrupan alrededor de cierto ámbito geográfico, ya puede ser también político, jurídico, étnico o religioso, que está constituido de forma estable, es decir, que no cambia continuamente y que está ligado por vínculos de reproducción, es decir, que solo se pueden estudiar aquellas poblaciones que, digamos, tienen posibilidad de reproducirse con el tiempo. En cuanto al estado y la dinámica de la población, se entiende por el estado de la población en un momento concreto a diferentes aspectos que están relacionados con ella, como son el tamaño, su distribución territorial, su estructura por edad, sexo y sus posibles composiciones por otros grupos. Pueden ser grupos étnicos, por ejemplo, o otro tipo de situaciones. Y la dinámica de la población estudia los fenómenos que ocurren a lo largo de un periodo, entre los que básicamente se tienen en cuenta la fecundidad, la mortalidad y la migración. El estado de la población en un momento dado se ve determinado principalmente por lo que se denominan procesos de entrada y salida. ¿Pero qué son los procesos de entrada y salida? Bueno, los procesos de entrada son aquellos que aportan individuos a la población y los procesos de salida son aquellos que sacan individuos de la población. Los procesos básicos de entrada son la natalidad y la inmigración y los procesos de salida son la mortalidad y la emigración. Y en cuanto a los indicadores demográficos, pues lo que vamos a ver es que en el proceso de análisis de una población hay que conseguir sintetizar toda la información o de esa población en unos cuantos, digamos, indicadores, lo más sencillos posible, que nos permitan estudiar su comportamiento en cuanto a su estado y su evolución a lo largo del tiempo, es decir, su dinámica. A la hora de establecer esos tipos de indicadores, pues podemos hablar de indicadores que se llaman de estado, que nos hablan del tamaño de la población, de la composición por edad y sexo, de la composición entre urbano y rural, de la densidad de población, o de indicadores de movimiento de la población, como son la tasa bruta de natalidad, de mortalidad, tasa de crecimiento, tiempo de duplicación de la población, tasa de mortalidad infantil, tasa de fecundidad general y esperanza de vida al nacer. Todos esos tipos de indicadores los iremos estudiando a lo largo de las diferentes lecciones. A modo de ejemplo, aquí tenemos el informe publicado por el Population Reference Bureau en 2013 sobre el reloj de la población en 2013, que hace referencia a nacimientos, muertes, incremento de la población y muertes infantiles por año, por día y por minuto a lo largo en todo el mundo, en los países más desarrollados y en los menos desarrollados. Este informe se publica anualmente todos los. Podríamos comparar, por ejemplo, los nacimientos por año. En todo el mundo diríamos que tenemos 142 millones de nacimientos
en el año 2013. Sin embargo, en las más desarrolladas tendríamos 13 millones de nacimientos y en las más desarrolladas 13 millones y en las menos desarrolladas 128 millones de nacimientos. Se puede ver la diferencia entre unos países y otros. De esa forma podemos construir indicadores que nos permitan comparar unos países con otros. Este es otro tipo de indicador demográfico obtenido de los informes de las Naciones Unidas, que nos habla sobre el crecimiento de las grandes ciudades y en concreto cuál es el tamaño de la población actual en el año 2012. Podemos ver las ciudades que tienen más de 20 millones, entre 15 y 20 millones, entre 10 y 15 y con menos de 10 millones. Esas son las ciudades más importantes del mundo. Podemos ver que muchas de ellas se concentran en el continente asiático. Esto es del mismo informe que hemos visto antes, pues otro tipo de indicadores que se pueden ir obteniendo. Es decir, hay mucho tipo de información que se puede obtener a partir de la información poblacional de un país. Aquí tenemos las definiciones de cómo se calculan cada una de esas columnas que hemos visto anteriormente. Si alguien está interesado, pues se puede descargar el informe completo y poder visualizarlo. Es bastante extenso y bastante sencillo de entender. En cuanto a la fuente de datos, pues hay varias fuentes de datos o cómo recolectamos información para poder hacer un estudio demográfico. La más básica, la más fiable siempre es el censo de población, que lo que hace es recopilar, resumir, valorar, analizar y publicar todos los datos de carácter demográfico, cultural, económico y social de todos los habitantes de un país, teniendo en cuenta sus divisiones político-administrativas en un momento de tiempo determinado. Por ejemplo, en España el censo de población se realiza cada 10 años. El último censo se realizó en el 2011 y el próximo censo tocará en el 2021. ¿Por qué se hace cada tanto tiempo? Pues porque hay que registrar completamente a toda la población de un país. Y eso no es una tarea sencilla porque hay que tener en cuenta a todos los habitantes de la población. Para solucionar un poco la información de los censos, dado que los censos solo se hacen cada 10 años, pues se utilizan otro tipo de informaciones que son, digamos, más accesibles y más rápidas. Unas son las encuestas, bien sea a través de estudios prospectivos o retrospectivos, que en un momento dado nos interesa estudiar alguna característica de la población y hacemos una encuesta lo suficientemente extensa. Muchas de ellas se encuentran en la web del INE. Y otra fuente de información son lo que se llaman las estadísticas vitales, que son los que proporcionan información sobre registro de nacimientos, registro de matrimonios y el registro de defunciones. Estas tres características son de obligado registro, es decir, todo el mundo tiene que registrar un nacimiento, un matrimonio o la defunción, y por lo tanto digamos que es una estadística que siempre está actualizada porque podemos obtener en el mismo día, sería posible obtener toda esa información. De hecho, ahora con los registros informatizados, esta información es casi se puede acceder casi de forma inmediata. Pero para estudiar esos tipos de esas fuentes de información, pues hay que caracterizar, digamos, a los elementos de la población. Y para ello no hay que considerar solamente a los individuos como tales, sino a sus relaciones de convivencia. En lo que hace referencia a tres definiciones básicas que son familia, hogar y núcleo familiar. Vamos a ver a continuación. Se entiende por residente a cualquier persona física que en el momento censal tiene su residencia habitual en España. ¿De acuerdo? Es decir, son todos aquellos que en el momento de realizar el censo pues están empadronados en alguna localidad española. Hogar son un grupo de personas, que pueden ser uno más, que residen en la misma vivienda familiar. Y por familia se entiende al grupo de personas, como mínimo dos, que residiendo en la misma vivienda, además están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean sangre o políticos, independientemente de su grado. Podemos ver aquí la diferencia entre hogar y familia. En el hogar puede haber gente residiendo en una misma vivienda, pero no tienen por qué tener lazos de parentesco. En la familia tienen que tener lazos de parentesco. Y por último nos queda el núcleo familiar, que es algo intermedio entre el residente y la familia, y digamos que se entiende por núcleo familiar a aquellos individuos que dentro de un hogar
tienen vínculos de parentesco más estrechos y dentro de ellos se establecen estos 4 tipos de núcleos familiares: el matrimonio pareja sin hijos, el matrimonio pareja con uno o más hijos, el padre con uno o más hijos y la madre con uno o más hijos. Para formar parte del núcleo, los hijos deben estar solteros y además no estar emparejados. En las lecciones siguientes iremos introduciendo todos estos conceptos más extensamente e iremos conociendo los diferentes tipos de indicadores e información demográfica que resultan de interés para el estudio de una población.